Importar una Toyota Tecoume a España puede parecer una decisión brillante, hasta que haces el cálculo real y descubres que puedes estar a punto de cometer un error que te cueste más de 20.000 euros extra. Y aquí está lo interesante. Toyota tomó una decisión estratégica con esta nueva generación que la hace mucho más atractiva globalmente, pero también más compleja de traer legalmente a Europa. Muchos creen que basta con comprarla en Alemania, pagar el transporte y listo. No, hay homologación, impuestos, adaptación técnica y una realidad del mercado europeo que casi nadie está explicando. Si estás pensando en hacerlo, necesitas entender no solo cuánto cuesta, sino por qué Toyota diseñó esta Tecoume como lo hizo y cómo eso afecta directamente tu bolsillo. Y quédate hasta el final, porque el contexto detrás de esta nueva generación cambia completamente la decisión. Hoy en Sobre Ruedas vamos a analizar a fondo la Toyota Tecoume 2026 TRD Off-Road 2.4 Turbo 4x4 automática y responder una pregunta concreta. ¿Cuánto cuesta realmente importarla desde Alemania a España y si vale la pena hacerlo? No es un vídeo de ficha técnica, no es una review superficial, es un análisis financiero real con contexto de mercado. Antes de esta generación, la Tecoume era uno de los vehículos más criticados por la prensa especializada en Estados Unidos. No por falta de fiabilidad, todo lo contrario, era casi indestructible. El problema era otro: interior anticuado, motor V6 Gastón, caja automática lenta y tecnología muy por detrás de competidores como la Ford Ranger o la Chevrolet Colorado. Toyota estaba en una posición incómoda, tenía reputación de durabilidad, pero estaba perdiendo compradores jóvenes. El mercado pedía turbo, eficiencia, pantallas grandes y sensación moderna. Aquí es donde la historia se pone interesante. Toyota decidió eliminar el motor V6 atmosférico y reemplazarlo por un 4 cilindros 2.4 turbo. Una decisión arriesgada. ¿Por qué arriesgada? Porque la Tecoume siempre fue sinónimo de motor grande, robusto y tradicional. El cambio a turbo implicaba riesgos de percepción. Toyota estaba intentando demostrar algo muy claro: que podía modernizar la Tecoume sin sacrificar fiabilidad. Pero ojo con esto, porque casi nadie lo menciona. Esta nueva plataforma global TNGAF fue diseñada pensando en eficiencia estructural, electrificación futura y normativas más estrictas. Eso significa que, aunque la Tecoume no se venda oficialmente en Europa, fue concebida con una arquitectura más adaptable. Sin embargo, Toyota no tenía intención real de introducirla en el mercado europeo. ¿Por qué? Porque en Europa la Hilux ya ocupa ese espacio y traer la Tecoume generaría conflicto interno. Entonces, si Toyota no planea venderla aquí, cualquier unidad en España será una importación individual. Y ahí empieza el verdadero análisis. La Tecoume 2026 TRD Off-Road monta el motor 2.4 litros turbo con aproximadamente 278 caballos y más de 430 Nm de par. En términos reales, eso significa mejor aceleración que la generación anterior, respuesta más inmediata en ciudad, mejor capacidad de remolque. En uso cotidiano, el turbo cambia completamente la experiencia. En ciudad se siente más ligera. En adelantamientos responde con más decisión. Pero hay un detalle técnico que cambia la percepción: el nuevo sistema de suspensión trasera con muelles helicoidales en algunas versiones mejora el confort significativamente frente a las ballestas tradicionales. Eso la hace más cómoda para uso diario y familiar. Ahora bien, ¿cómo impacta esto en España? Aquí entra el problema. El motor turbo está calibrado bajo normativas estadounidenses. Adaptarlo a normativas europeas implica verificar emisiones y cumplir homologación individual. Y eso tiene coste. Visualmente, la Tecoume 2026 es más agresiva, más cuadrada, más robusta. Toyota quiso reforzar la imagen overlanding. Pasos de rueda marcados, frontal alto, parrilla dominante. Comparada con la generación anterior, transmite más presencia, pero también más tamaño. En Europa, ese tamaño juega en contra en entornos urbanos. La marca buscaba comunicar dureza y tecnología, y lo logró. Pero en España, una pickup de estas dimensiones no es práctica para todos. Aquí la pregunta es clara: ¿la quieres como herramienta o como capricho aspiracional? Porque la percepción cambia completamente. Aquí es donde muchos compradores cambian de opinión. La generación anterior era criticada por un interior casi obsoleto. Ahora tenemos pantalla central de hasta 14 pulgadas, cuadro digital configurable y asistentes avanzados. Materiales mejorados, ergonomía más cuidada. Pero hay algo que debes saber antes de entusiasmarte. La homologación europea puede exigir adaptación del sistema de iluminación, cambios en idioma, ajustes en señalización y documentación técnica.
Eso significa más gastos. En espacio trasero sigue siendo correcta, no espectacular. Es una pickup mediana. El maletero es funcional, pensado para carga real. La sensación general es mucho más moderna que antes. Toyota respondió a lo que el mercado pedía. Pero esa modernidad también implica más electrónica. Y más electrónica significa más puntos de verificación en homologación. El motor 2.4 turbo prioriza eficiencia sin sacrificar carácter. Consumo estimado combinado, alrededor de 10 a 11 litros cada 100 kilómetros en uso real. No es un vehículo económico. La aceleración es contundente para su segmento. La caja automática de 8 velocidades mejora claramente frente a la anterior. En viajes largos es estable. En ciudad, su tamaño penaliza. Toyota priorizó equilibrio, no radicalidad, y eso encaja bien en Estados Unidos. Pero en España, donde el combustible es más caro y los impuestos más estrictos, cambia el panorama financiero. Vamos a lo que realmente importa. Precio aproximado en Alemania, importación previa desde Estados Unidos entre 50.000 y 60.000 euros según versión. Ahora sumemos, transporte interno y gestión, 2.000 a 3.000 euros. Homologación individual, entre 3.000 y 5.000 euros. Impuesto de matriculación, puede superar el 9% según emisiones. IVA se aplica según modalidad de importación. Adaptaciones técnicas obligatorias. Resultado estimado final, entre 65.000 y 75.000 euros matriculada en España. Compárala con una Toyota Hilux nueva en España, alrededor de 40.000 a 45.000 euros. La diferencia es significativa. Valor de reventa, incierto. Es un modelo no oficial. Eso puede jugar a favor por exclusividad o en contra por mercado reducido. Posible error de compra, pensar que el precio final será similar al alemán. No lo será. Punto fuerte sobrevalorado, exclusividad. Ser único no siempre significa ser práctico. Aspecto que podría decepcionar, costes de mantenimiento y piezas si no hay distribución oficial. La Toyota Tecoume 2026 TRD Offroad 2.4 Turbo no tiene homologación europea de tipo WTA. Eso significa que cada unidad importada debe pasar por homologación individual y en ese proceso pueden exigirte certificado de emisiones específico, pruebas de ruido, modificación de iluminación, intermitentes laterales, antinieblas trasero obligatorio, reprogramación o ajuste de unidades electrónicas si no cumplen normativa UE. Y aquí viene lo importante. Si en el futuro cambian las normativas medioambientales o restricciones urbanas en España, un vehículo importado sin homologación comunitaria puede tener más limitaciones para circular en ciertas ciudades. Eso impacta directamente en valor de reventa, acceso a zonas de bajas emisiones, atractivo para futuros compradores. Es decir, no solo estás pagando más ahora, estás asumiendo incertidumbre futura. ¿La compraría? ¿Como capricho exclusivo? Sí. Como decisión racional financiera, no. No compite en precio con alternativas oficiales. No es una compra lógica si buscas eficiencia económica. Es para alguien que quiere algo diferente y está dispuesto a pagar el sobrecoste. ¿Es mejor que antes? Sí. ¿Vale lo que cuesta importarla? Objetivamente, no. La Toyota Tecoume 2026 es una evolución inteligente de Toyota. Moderna, más eficiente y mejor construida. Pero traerla a España no es simplemente comprar y conducir. Es asumir un proceso complejo y costoso. En Sobre Ruedas no repetimos fichas técnicas. Analizamos decisiones reales de mercado y cómo afectan tu bolsillo. Ahora quiero saber tu opinión. ¿La importarías por exclusividad o preferirías una opción oficial más racional? Déjalo en comentarios. Si este análisis te ayudó a evitar un error costoso, suscríbete a Sobre Ruedas y mira el próximo vídeo sobre top de 3 autos usados para importar desde Alemania por menos de 25.000 euros.